Bueno, ministro, usted calificaba de avance el llegar a un protocolo. Ahora bien, por delante no solo es necesario un protocolo. No, yo decía que todo esto es para la protección de los menores cuyo padre o madre fueron detenidos y procesados. Pero decía que hay tres cosas. Una, que hay que mejorar la actuación policial en cuanto a qué sucede con los menores desde el momento en que son separados de los padres porque los padres son detenidos. Eso es una cosa nuestra. Y después que hay, para mí, dos medidas que requieren ley. Una es hasta qué momento los menores pueden estar junto a la madre que está privada de la libertad. En el ámbito internacional el máximo es los 2 años y por alguna razón se puede extender algo más. En Uruguay el máximo son 4 años y en cárceles ha llegado a haber menores hasta 7 años. Esto no corresponde. El menor junto a la madre detenida también está preso en esa situación. Y creo que hay que ir a lo que se hace en el ámbito internacional, que el máximo son 2 años con alguna extensión si hay causas justificadas. ¿Esas excepciones son porque solo está la madre como familiar directo, no tiene ninguna persona que los reciba fuera de la cárcel? No, pueden ser varias razones, pero yo creo que lo que importa no son en este caso las razones, sino el tiempo en que se puede existir esa excepcionalidad. Y yo creo que el máximo tiene que ser 2 con una extensión un poco mayor, pero no que lleguen a los 7 años. Y lo otro, que también entra dentro de la protección de los menores que están detenidos, procesados, ya hasta los 18 años, es cuando un menor se escapa, luego delinque como mayor, es procesado como mayor, va a un establecimiento de rehabilitación para mayores, CONCAR por ejemplo, cumple la pena, lo liberan y se determina que termine de recibir las medidas socioeducativas entre los menores. Ese mayor, en este caso, muchas veces se transforma en un líder que transmite las prácticas de otro establecimiento de mayores a los menores, y esto es absolutamente perjudicial para todo el proceso de rehabilitación. Y esto requiere ley, porque esto no es que los jueces resuelvan porque sí, resuelven porque hay leyes que llevan a esa resolución. Entonces estos dos temas creo que hay que discutirlos en el ámbito parlamentario. Nosotros capaz que tomamos la iniciativa con algún proyecto que ya hablamos con el doctor Chediak, que lo vamos a conversar con la Suprema Corte. Bonomi, ¿usted propuso, si se quiere, un sistema penal intermedio entre mayores y menores? No, yo dije que hasta sería conveniente que el que vuelve del CONCAR o de otro establecimiento de rehabilitación, porque le quedan medidas socioeducativas por la fuga que se produjo, no vaya al INISA, sino que vaya a un sistema intermedio. Pero también planteó que los mayores de 18 no estén más en el INISA. Eso también hay que estudiarlo. Yo creo que eso hay que estudiarlo. ¿Pero eso cómo se haría? Y hay que estudiarlo porque requiere ley. Entonces creo que se necesita discutirlo y quedamos con el doctor Chediak en conversar el tema. ¿Hay algún tipo de contacto, por ejemplo, con la bancada oficialista para llevar a estudio de comisión parlamentaria estas iniciativas? Y nosotros esto lo hemos hablado, pero no hay un proyecto. Entonces, como no hay un proyecto, no se ha discutido. Nosotros estamos en situación de poder conversar sobre eso. ¿Un protocolo? ¿Podría elaborar un proyecto y enviar al Parlamento? Puede plantearlo, que se elabore la propia bancada. Yo planteé ideas, no planteé un proyecto de ley. Hay que conversarlo, lo vamos a conversar con la Suprema Corte también. Recién dijo el doctor Chediak que estuvieron conversando sobre el incidente del asesinato de esta señora testigo. ¿Qué puede decir al respecto, ministro? ¿Y hay una investigación en curso? Yo creo que acá, porque conozco cuál es la inquietud,
Hay dos cosas, una cuestión de fondo, que son los hechos, y una cuestión de forma, cómo se llevaron adelante por parte de la policía y de la justicia. En la cuestión de fondo no hay ninguna duda. Ella fue testigo de un homicidio, pidió protección a la justicia resolvió que se le diera esa protección y se le comunica a la policía. La señora, por el trabajo que realizaba, pidió que no hubiera custodia en su casa, sino que hubiera un patrullaje mayor en el entorno, digamos, cuadras alrededor de la casa, que hubiera un patrullaje mayor, y se hizo. Pero además de eso, la policía se comunicaba con ella todos los días. Un día no la encuentra, no se puede comunicar con ella, y los vecinos le informan a la policía que se mudó. Entonces, acá aparecen la diferencia de información y que quedamos los dos en investigar. El doctor Chediak y yo. Se le comunica al juez y el juez resuelve que entonces, si no está en la casa, si no la vigilancia no es efectiva porque no está en la casa, que se levante la vigilancia y los que estampan los policías en el cuaderno. El juez luego dice que no dio la orden. Bueno, eso es lo que quedamos en mirar. Pero esta es la cuestión de forma, porque si la policía hubiera seguido vigilando, donde se produjo el asesinato de la señora, fue a 10 cuadras del circuito. Entonces, si mantenían la vigilancia, no la estarían vigilando porque ella no estaba ahí. Luego del homicidio, la persona que estaba con ella en ese momento informa que había vendido la casa. Y cuando vende la casa no le comunica a la policía, no comunica su nuevo domicilio a la policía, entonces mal la podían estar vigilando. Y yo creo que la cuestión de forma en ese caso poco importa si la levantó el juez o la policía no la pudo seguir vigilando porque no estaba en el lugar. Ese es el hecho de fondo, lo importante. Ella se mudó y no avisó a dónde iba, ni avisó que se mudaba, ni que dejaba la casa. ¿Y el mensaje de la amenaza a testigos que participan en hechos de sangre, de tomar represalias por esa vía? Bueno, yo creo que eso ustedes lo conversaron con el doctor Chediak, porque hay testigos protegidos y testigos que en todo caso piden la protección luego de haber atestiguado que este es el caso, no era testigo protegido, y que además no quiere la protección en la puerta de la casa, no lo quiere, y por eso se hizo lo que se hizo. Ministro, ¿qué paso se ha dado por parte del Ministerio del Interior con respecto al caso de este testigo que fue abatido por sus colegas en el caso de violencia doméstica? En principio, siempre que sucede eso, se produce una investigación, pero yo creo que la investigación en este caso no es sobre el hecho de si fue abatido o no, porque esto evidentemente, si habría herido a las hijas, si tenía un arma apoyada en la cabeza de la hija menor, yo creo que la acción de la policía salvó la vida de la hija menor. Entonces ahí a nosotros no nos queda ninguna duda. Lo único que estamos viendo es cómo sucedió todos los hechos anteriores. La denuncia, el pedido de protección, cómo fue, porque yo he seguido la información por la prensa y es muy contradictorio lo que se dice. Por ejemplo, se dice que no estaba autorizado a ver a los hijos y la señora declara, ella misma declara, que estaba debidamente autorizado para visitar a los hijos y que tenía un horario de visita. Entonces, yo creo que tienen que fijarse antes de informar qué es lo que se está diciendo. Es contradictorio, estaba autorizado. La policía lo había desarmado. Él lo hace con otra arma. No había una resolución de colocarle una tobillera y que hubiera un seguimiento. Entonces,
Nosotros estamos... Se había dictado una orden de captura al día anterior. Se dictó una orden de captura, esa es la otra cosa que se informa mal. Hoy en un matutino se dice que no se lo fue a buscar, no, no es cierto. Se lo fue a buscar a la casa, no estaba en la casa. No habiéndolo encontrado en la casa, se lo llama al celular y él responde que está en Florida. Pero no es que no se lo fue a buscar, se lo fue a buscar y no estaba. Y esto hay que tener en cuenta que la orden de captura fue de noche y sucedió de mañana. Entonces solamente me dio entre una cosa y la otra una noche en la que no estaba en la casa. Entonces cuando dan una orden de detención, si se lo encuentra, bien. Si no, hay que buscarlo. Y buscarlo no es una cosa que... ¿Ahora no se pensó en una custodia de protección a la familia a raíz de esta denuncia que hacía la mujer? Bueno, también hubo una conversación en la que se le planteó la posibilidad de que no quedara en la casa y ella no consideró esa situación. Cuando yo digo que estamos investigando, es eso que usted pregunta precisamente. Si ella no acepta, bueno, ¿por qué no había una custodia hasta el día de la detención del marido? Pero no había una orden en ese sentido y no había voluntad de cambiar, porque esto se ha hecho varias veces. Se le ha pedido a la persona de trasladarse, a veces hasta se le ha conseguido a dónde, de que, bueno, ya no admitió esa posibilidad. ¿Se le informó a la justicia los pasos que daba la policía, que no se había encontrado? ¿Se le fue informando a la justicia? Bueno, ese detalle no lo tengo. Supongo que sí, pero que no, porque es así. Si no se le encuentra, se le avisa. Y se le avisa, se trata de hablar por teléfono y se tiene la respuesta que se tuvo. Pero yo creo que acá es muy claro que había una voluntad de hacer lo que se hizo. También se deja entrever en la información que el hombre entra a la casa por la presencia de la policía. Esto no es así. Él deja 2 cartas donde uno puede leer entre líneas que no va a hacer nada contra la mujer, sino que y demuestra el grado de alteración psíquica que tenía, que iba a castigar a la mujer matando a las hijas. Entonces, ese es lo terrible, lo tremendo. No es el hecho de si la policía lo fue a detener o no lo fue a detener. Pero creo que el foco está acá, porque muchas veces se cree que desarmándolo se soluciona la cosa. No se soluciona porque se puede armar de nuevo. Pero además se desarma cuando el posible victimario es policía, pero hubo 12 homicidios de menores anteriores en que los homicidas no eran policías. Entonces, hay algo que está más allá de eso, que es lo terrible, cómo se encaran las cosas para solucionar un problema personal de pareja, victimizando a la mujer, y en este caso victimizando a la mujer, matando a los hijos, a las hijas, que es lo que quiso hacer, y la policía evitó que pasara eso. Ahora, ¿por qué es tan elevado el número de policías que están, ahí en situaciones de violencia doméstica? Eso es precisamente lo que yo quiero decir, que es el enfoque equivocado. Acá lo que hay es un problema social. Los policías forman parte de esa sociedad y los 12 casos anteriores ninguno era policía y mataron a los hijos. Entonces, en este caso era policía porque existe un problema social. Si se pretende llevar el problema a que es una cosa de la policía, le estamos errando, es un problema de la sociedad. No, para ustedes, 500 policías desarmados, ¿no es un problema, no es una preocupación? Habría que ver el porcentaje de policías desarmados entre personas de la sociedad que no hay que desarmarlos porque no son policías, pero que tienen la misma reacción. Entonces la policía, por resolución de la justicia y por protocolo interno, se desarma al policía que está en esa situación. Y muchas veces, porque, ojo, muchas veces el problema
es al revés, no es de agresión del policía a la mujer, sino que es al revés, de la mujer al policía. Si el policía está armado, se lo desarma también. El Ministerio del Interior ha sido determinante, o ha tenido una participación relevante en la comisión esta que estudió la nueva instrumentación del Código del Proceso Penal. ¿Ustedes están de acuerdo en postergarlo? Bueno, nosotros discutimos en la torre ejecutiva, se postergó de febrero a julio la aplicación. En ese momento fue a pedido del Poder Judicial. La Fiscalía decía que estaba en condiciones de empezar. Yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, si de acuerdo a lo que necesiten la Fiscalía o la Suprema Corte. El argumento que se puso para postergar es que lo necesitaba la Suprema Corte. La Suprema Corte dice que no lo necesita. Yo creo que lo que importa es que esto empiece lo antes posible en las mejores condiciones. ¿No arranca mal, medio contradictorio esto? No, esto no. Usted no puede determinar si va a funcionar bien o va a funcionar mal por 2 meses de pedido de postergación, pero yo insisto con que se puso como argumento a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice que no necesita la prórroga. Entonces hay una comisión, la comisión estudió el tema y que la comisión es la que tiene que resolver. ¿Y el Ministerio del Interior está en condiciones de comenzar el 16 de julio? El Ministerio del Interior, por supuesto, si el Ministerio del Interior, la policía, es auxiliar o de la justicia o de la Fiscalía. Y hace 2 años que está estudiando protocolos junto con la Fiscalía para facilitar la investigación de los fiscales. El Ministerio del Interior, la policía, instruye a los fiscales y los fiscales instruyen a la policía. Esto hace no sé cuánto tiempo. Creo que nosotros estaríamos en condiciones de plantear que se establezcan protocolos para otros delitos, por ejemplo para el abigeato, que es un problema que preocupa en el interior del país, pero el Ministerio del Interior está en condiciones.